Ubuntu y el problema del racismo. ¿Cómo se puede superar el problema del racismo desde un marco teórico, político, práctico de Ubuntu? Y entonces Ubuntu me llevó a Sudáfrica, porque en Sudáfrica es donde se ha trabajado Ubuntu. Y por eso la introducción, Ubuntu como un fenómeno reciente en Sudáfrica, que llega ya a nivel político en la Constitución de 1993. Fue una constitución transitoria donde aparece Ubuntu, ¿no? Donde dice que hay necesidad de comprensión y no de venganza, de reparación y no de represalia, de Ubuntu y no de victimización, para una nueva Sudáfrica, ¿no? Pero Ubuntu como una vivencia africana es un fenómeno no reciente, ha existido entre africanos siempre. No les dije más o menos cómo está organizando la conferencia. En primer momento voy a hablar de Ubuntu, qué es Ubuntu, ¿no? En segundo momento voy a explicar un poco los postulados ético-políticas de Ubuntu, ¿sí? Y en tercer momento voy a hablar de raza y racismo. ¿Qué es raza? ¿Qué es racismo? Y en cuarto momento, bueno, voy a saltar un momento que trabajé también, o sea, cómo esos conceptos, raza, racismo, fueron llevados a la práctica de discriminación, de explotación, de dominación de otros pueblos del mundo. Y voy a saltar esto para llegar a cómo entonces se puede superar el racismo desde postulados éticos, políticos de Ubuntu, ¿sí? Entonces este es el primer momento. Voy a hablar un poco de Ubuntu. ¿Qué es Ubuntu? Ubuntu, muchas veces, cuando yo empecé la investigación en México, cuando preguntaba a la gente, así, sobre todo jóvenes, decía, Ubuntu es un sistema operativo de computadoras, ¿sí? Muchos saben esto, que Ubuntu es un sistema operativo, la computadora, ¿no? Que no tiene virus, etcétera, etcétera. Pero Ubuntu en sí es humanidad, quiere decir humanidad, y se encuentra en muchas lenguas de los pueblos, entre comillas, Bantu en África. En Swahili, por ejemplo, la lengua que hablo es Utu, en Lingala, Moto. Tiene variaciones. Ubuntu puede ser, por ejemplo, en Sotho, que es una lengua de Sudáfrica y de Lesoto también. Ubuntu quiere decir voto, ¿sí? Pero lo interesante, se ha venido trabajando mucho el concepto, y uno de los trabajos que me gusta, que alcanzan a explicar bien, profundamente Ubuntu, es de Ramose, Moghobe Ramose, que es un sudafricano, filósofo. Él divide Ubuntu en dos, ¿sí? Ubu y tu. Entonces, tu es un prefijo. En lenguas Bantu, en lenguas africanas Bantu, Ubu es un prefijo de abstracción, de generalización. Por ejemplo, para decir la verdad es un concepto abstracto. La verdad, en Swahili, por ejemplo, se dice ukweli. Siempre hay u. A veces puede ser ubu, a veces puede ser nada más a veces bo, ¿sí? Como concepto de abstracción. Entonces aquí Ubuntu, ubu es abstracción, ¿sí? Y tu es un sufijo que fundamenta, en la cosmovisión africana Bantu, fundamenta lo real. ¿Eso qué quiere decir? Lo que se entiende que es la realidad, lo que conforma la realidad en el mundo africano, es el ser humano, o sea, la persona, la cosa o los objetos,
el modo o la manera, el modo de expresar el mundo y el espacio-tiempo. Eso es lo que conforma la realidad, ¿sí? Y todo eso, como vieron ahí, todo tiene tú al final. Umuntu es persona, Ikintu es cosa, Ukuntu, modo, manera, y Ahantu es espacio-tiempo, ¿sí? Eso es en lengua kinyarwanda, ¿sí? Eso lo trabajó un filósofo ruandés que se llama Alexis Kagame. Y en Kinyarwanda, Ubuntu es igual, se dice también Ubuntu, ¿sí? En Kinyarwanda. Ruanda se ubica en Ruanda, ¿no? África Central. Tenemos frontera con Ruanda. Congo tiene frontera con Ruanda, en la parte este donde yo nací. Ok. Entonces, otro significado de Ubuntu es la abstracción, bueno, eso ya les dije, la abstracción y la generalidad de Ubuntu, la persona. Eso es interesante para entender bien Ubuntu, porque como Ubu es un prefijo para abstraer, Umu es un prefijo para concretizar, para especificar, ¿sí? Entonces, Ubuntu es algo específico, concreto, es una persona. Ubuntu es una abstracción de esa persona. Es humanidad, es conjunto de personas, ¿sí? O de los humanos. Esa es una parte fundamental de esa palabra, Ubuntu. Vamos ahondando en esta palabra. Entonces, si Ubuntu significa humanidad, conjunto de humanidad, en la cosmovisión africana, Bantú, es humanidad como valor. Si uno es una persona, como aquí dice Hui, en muchas lenguas africanas se dice una persona sin Ubuntu, o una persona que no es persona. En Swahili decimos, yo puedo decir Susana ni Mutu, que Susana es una persona. No estoy diciendo, no estoy afirmando lo que es como persona, no, sino que estoy diciendo es buena persona, ¿sí? Es una buena persona. Entonces digo en Swahili Susana ni Mutu, ¿sí? Susana es una persona, para decir Susana es una buena persona. Ser persona, ser muntu o umuntu es ser una persona de valor. Ser persona es algo axiológico, diríamos, como en filosofía. Conlleva ya valor, ser persona, ¿sí? Entonces, humanidad como valor, eso es también Ubuntu. Aquí puse algo de valor: solidaridad, generosidad, responsabilidad, empatía, compasión, etc. Otra definición, otra explicación de Ubuntu como humanidad, ese Ramose dice, él prefiere hablar de Ubuntu como humanidad que humanismo. ¿Cuál es la diferencia? Él explica, humanismo se entiende como algo cerrado, como una corriente, un mundo cerrado, mientras humanidad te da la idea de apertura. En esa apertura, entonces explica que el Ubuntu es ser siendo, porque el ser humano no es un ser acabado, no es un ser que ya está perfecto y todo está bien, sino que es un ser que se va haciendo, es un ser siendo, ¿sí? Y otra definición, Eze es nigeriano, Emmanuel Eze Onyebuchi. Él trabaja la historia intelectual en Sudáfrica y muestra que Ubuntu en este momento, en los años 90, ayudó mucho para explicar esas identidades de convergencia o identidades confluyentes, porque si partimos de la idea de la apertura, del dinamismo del humano, entonces aceptamos
la idea de identidades confluyentes. En Sudáfrica es una nación de identidades de confluencia. Hay africanos negros, indianos o indios que llegaron, y la mezcla, que ellos llaman colors, es mezcla de indios y blancos y negros, ¿sí? Y cada identidad a veces tiene alguna narrativa nacionalista, que aquí es nuestra tierra. Entonces él dice, Ubuntu ayuda a esto, a integrar todas esas narrativas, todas esas confluencias de narrativas. Y otro elemento importante es de Leonhard Prag. Él es sudafricano blanco, y que está trabajando Ubuntu, y porque hay a veces discusión, polémica, si Ubuntu es algo africano o es de la humanidad, que se puede encontrar por todos lados, y cómo se debe escribir, con U grande, con U chica. Él dice, hizo todo un trabajo ahí, mostrando que Ubuntu en sí es una experiencia local de obligación moral en la comunidad en África, en muchos países africanos, en este caso en Sudáfrica, ¿sí? Como una experiencia local. Pero a la vez esa experiencia local es universalizable, se puede universalizar, ¿sí? Desde la localidad, desde experiencias locales de Sudáfrica. Entonces cuando se lleva la política, cuando Ubuntu se lleva la política, se está universalizando, se lleva la filosofía, se lleva el derecho. En Sudáfrica se están trabajando en muchos campos académicos, ¿sí? En derecho, en salud, en política, en sociología, en lingüística, ¿sí? Porque Ramose lo define Ubuntu como la piedra angular de la filosofía africana, o de la cosmovisión africana, ¿sí? Entonces, desde el cual se puede partir para plantear todo el conocimiento, que sea filosofía, que sea ciencia, historia, etcétera, etcétera. Entonces él propone Ubuntu con U grande, mayúscula, como una experiencia local universalizable, o que se está universalizando, y Ubuntu con U chica como una experiencia específicamente local, de una experiencia de obligación moral en la comunidad, ¿sí? En la comunidad local. Ya voy cerrando de Ubuntu. Lo que se conoce hoy en día y lo que se ha exportado, ¿sí? Se ha universalizado de Ubuntu es la definición que le dio el arzobispo ya emérito, Desmond Tutu. Él habla de Ubuntu, o sea, utilizando ese aforismo que se encuentra en diferentes lenguas de Sudáfrica. Aquí les traigo lengua isiZulu o Zulu, que es Umuntu Ngabantu, que quiere decir la persona es persona a través de o en medio de otras personas. Y lo sigue definiendo Tutu, que mi humanidad está inextricablemente relacionada a tu humanidad, o en concreto, yo soy porque somos. Eso es lo más común, que si ustedes van a Google, googlean Ubuntu y seguro va a salir algo así: yo soy porque somos, ¿no? Y el que me gusta más es el último, ser como pertenecer, ¿sí? Ese es Ubuntu. Yo soy en cuanto pertenezco a. Nadie puede decir que es sin pertenecer. Y pertenecer de por sí lleva la idea de la comunidad. Pertenezco a una familia, pertenezco a un lugar, a una universidad, a un país, etcétera, etcétera. Lleva ya la idea de estar con los otros, lleva la idea de la alteridad. No soy solo, pertenezco siempre. El ser como pertenecer.
Y ese otra sudafricana, Nussbaum, partiendo de esas ideas, dice, entonces Ubuntu es esa interconexión, interdependencia, ¿no?, vital entre los seres humanos. Ella hasta habla del físico, ahorita no recuerdo el nombre, un físico americano, o sea, estadounidense, pues, que habla de la importancia de la interconexión en la física, ¿sí?, y interconexión entre lo físico y lo espiritual. Entonces ella dice, ese físico está hablando de Ubuntu, ¿sí? Porque Ubuntu es eso, es estar interconectado. Bueno, eso ya lo dije, como Ubuntu como la base de filosofía. Ahora el segundo punto, los postulados ético-políticos de Ubuntu. El primer postulado, tengo que grabar bien esto porque lo vamos a retomar ya en las reflexiones finales, para ver un poco por dónde iría la propuesta de superación del racismo desde Ubuntu. El primer postulado, eso está en la lengua Sesotho. Sesotho es una lengua que se habla en una parte de Sudáfrica y el Lesotho. Lesotho es un país así chiquito que está dentro de Sudáfrica, ¿sí?, cerca de la provincia Free State, donde hay, por cierto, muchos africanos. Es la provincia de los africanos, de los boas. Y entonces el primer postulado es modo que moto cabato, o en Sisulu, que ya vimos, Ubuntu gabanto. La persona es persona a través de otras personas. Es el principio de la comunidad, de estar con el otro. Y ahí podemos deducir muchas cosas. La cultura se produce con el otro, la economía, muchas cosas. Y el segundo postulado es Feta Gomo o Choar Moto, que ignora la vaca y salva al ser humano, porque la vida es más importante que la riqueza. Aquí los ambientalistas me pueden echar encima diciendo, ¿cómo vamos a matar los animales? No, espera un momento, no es esto. La vaca es un símbolo en muchas etnias africanas, es un símbolo de riqueza. Tener vaca es ser rico, ¿sí?, es ser rico, tener vaca. Entonces se está hablando desde ese sentido, como ignora la riqueza, ¿sí?, y anteponer al ser humano a la riqueza, ¿sí? Hoy ya sabemos que eso no es así. Se antepone la riqueza, se antepone la búsqueda desenfrenada de la riqueza a los seres humanos. Si yo quiero explotar el oro que está en tal lugar, no me importa, me importa un pepino desplazar todo el mundo que está ahí, con tal de que yo explote el oro que está ahí, ¿sí? Es en ese sentido este postulado ético-político de Ubuntu. El tercero es Gosi-Gabato, que la soberanía del rey se deriva de y pertenece a sus súbditos, ¿sí? Antes de la llegada de los europeos a África, África tenía sus formas de organización económica, política, social, todo, ¿no? Y el rey era siempre un símbolo importante. El rol del rey es esto, o sea, ser rey es ser responsable, es una responsabilidad para con sus súbditos. El rey que ya no atiende, no responde a las necesidades de sus súbditos, este ya no es un rey. Debe ser cambiado, debe ser sacado del trono y poner a otro o a su sucesor, ¿no? Entonces la soberanía del rey deriva de sus súbditos. Y el último, moto gatsel mche gatsuewe Sesotho, que ningún humano puede ser absolutamente inútil en una sociedad, en una comunidad. Inclusive los locos deben tener su rol, su función en la sociedad. Ningún humano puede ser inútil.
en la sociedad. Todo tiene su rol. Y eso lo podemos ver en muchos casos en África. Una vez en la discusión sobre la homosexualidad, si ahorita es un tema muy importante en África, muy fuerte también. Muchos africanos piensan que esto viene de Europa o viene del occidente, es un mal occidental que se importa, ¿no? Pero en discusión así, también en algunas lecturas, yo encontré, empecé a pensar más y cómo los africanos incluimos lo que no va acorde, digamos, como a las culturas, a las costumbres, tradiciones de la gente. Y un caso fue un caso de homosexualidad que fue integrado así. Si uno, por ejemplo, si a una mujer le gusta otra mujer, eso quiere decir que esa mujer está poseída por un ancestro hombre, por lo que no le puede gustar a hombres, sino a mujeres, ¿sí? Esos son como mecanismos para integrar, para incluir, aunque a veces inclusive lo anormal, o entre comillas, ¿no? Lo que puede sonar, lo que puede ser visto como anormal en una sociedad africana, pero se buscaba siempre alguna forma de incluirlo. Entonces es esto, nadie es inútil en una sociedad, en una comunidad. Bueno, pasamos ahora al tercer punto, que es un punto divertido, interesante, que es sobre racismo, raza y racismo. Hoy está, ninguno de estudiosos serios, o sea, de racismo, puede decir que la raza existe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? ¿La raza no existe? Pero es un concepto muy presente entre nosotros. ¿Sí? Bueno, el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿saben cuál es? Es: por mi raza hablará el espíritu. Lo hizo un postrevolucionario, intelectual postrevolucionario, José Vasconcelos, con esa idea. ¿Qué es raza? ¿Qué es el racismo? La raza no existe, pero el racismo sí. El racismo sí existe. Entonces hay que partir del racismo para entender qué es raza. Puede ser así. Pero ahorita les traje como una historia, un proceso histórico de conceptualización de la raza, el concepto raza. Porque raza es un concepto muy importante para entender el racismo. Pero como concepto es una palabra que ha ido llenándose de significados durante la historia. Entonces, raza como un signo. Es que la raza te mienta, te anuncia, ¿sí? Eres negro, eres blanco, eres indígena, eres moreno, eres mulato, eres mestizo, etcétera, etcétera. Como que apareces y directamente la raza te anuncia. Los demás es un signo que te anuncia, ¿sí? Pero ese signo y ese anuncio o anunciamiento que hace tiene mucho que ver con una mirada informada, diría Rita Segato. Una mirada informada, sociohistóricamente informada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en el Congo, cuando estaba en mi país, yo no me salía como negro, ¿sí? Yo no era negro, yo era Bembe, soy Bembe, mi etnia es Bembe, ¿sí? Llego a México, hola negro, hola negrito, ¿sí? O moreno.
Y es interesante, en México hay una palabra que se dice güero. Creo que se utiliza más en México que en otros países hispanoparlantes. Güero quiere decir rubio, ¿sí? Una persona blanca, ¿sí? Pero a veces a mí me dicen güero, ¿sí? Pero ¿cuándo me dicen güero? Cuando voy a comprar. Porque hay una idea que los güeros, los rubios, son los que compran, tienen dinero, ¿sí? Igual, Rita decía, un brasilero puede salir de Brasil blanco, llega a Argentina es negro. Un gaúcho puede salir de aquí, alemán, llega a Alemania es latino. Un güero de México, un rubio mexicano sale de México, del norte de México, donde hay muchos güeros, llega a Estados Unidos, es latino, ¿sí? Etcétera, etcétera. Es esto, la mirada que informa, esa mirada tiene un background histórico, social, cultural, que informa que esa persona es blanca, esa persona es negra, esa persona es latina, esa persona es etcétera, etcétera. Entonces, raza es un concepto polisémico e inestable. Y esto desde la antigüedad, no es solo hoy. Por eso es importante ver cómo se va resignificando, cómo se va resemantizando la raza, cómo va adquiriendo significados, cómo van cambiando también los significados. Entonces, aquí les traje algunas etimologías para ampliar un poco la comprensión. Hay discusión sobre estas etimologías, no es evangelio, se puede cambiar, nuevas investigaciones pueden decir otras cosas. Bueno, radius, rayo, como rayo del sol, ¿no? Tendría que ver con raza, y ahí la idea de linaje, descendencia, porque el rayo viene así, de arriba para abajo, es la descendencia. Y radix, como raíz, también puede tener que ver con raza, como raíz de algo. Ratio, que era un valor relativo usado en la clasificación de animales, de ahí se habla de razas de animales, raza de perros, ¿sí? Perro chihuahua, perro pastor, etcétera, etcétera, como raza. Ese se usaba mucho, antes de llegar acá a América, en Europa se usaba mucho raza como para clasificar animales, ¿no? Pero van a ver que linaje, raza como linaje, como descendencia, va a estar muy presente acá también. Cuando se dice, él es de mi raza, es de mi descendencia. O también el linaje como ya pueblo, como más, te da más identidad. Y bueno, raza también puede tener que ver con ras, que viene del árabe, que quiere decir cabeza, origen, y eso nos conecta con linaje. Rastafari es ras, como la cabeza, como el rey, Tafari, ¿no? Vamos a ver otro. Sí, raza como expresión despectiva. Lo que acabamos de ver no es todavía despectivo, no es peyorativo, es, digamos, neutro, ¿sí? Como descendencia, linaje. Pero en la Edad Media encontramos la palabra raza con una connotación despectiva o peyorativa, pero se aludía a un pan, como el gremio de sastres hablaban de raza de pano, y que yo encontré que en portugués puede significar esto, raro, no lo puse. Entonces la última corrección no está. Como jalo de pano. Ralo tiene que ver con algo que deja transparentar, la luz deja transparentar las cosas, o sea, algo que no tan bueno, no es tan bueno, no es fino, fino, pero que es más, no es más duro, no es más permeável.
Sí, y esta significación pasa a darle a la raza un aspecto peyorativo, ¿sí? Pero con aspecto neutro se podría convertir raza en peyorativo cuando se agregaba un adjetivo, por ejemplo, raza bueno, raza mala o vil raza. Y luego, entonces con ese sentido peyorativo, raza fue usado, empezó a ser usado con los judíos y moros en España. Y decían, los judíos no eran como originarios, no eran como gente del lugar, y tener sangre judío era como tener raza. Tener sangre judío, tener sangre... No, aquí todavía no se habla mucho de sangre, sino de la religión. Ser judío, ser moro, o sea, musulmán, era tener como mácula, estar manchado. Por lo tanto, era como tener raza, algo peyorativo. Esto va a pasar acá en América. Bueno, sabemos que en 1492 se expulsan a los judíos, los reyes católicos de España expulsan a los judíos de España. Hay muchos judíos que se convierten al catolicismo, al cristianismo. Entonces esto, bueno, judíos y moros, o musulmanes, que se convierten al cristianismo, al catolicismo. Esto, ¿a qué lleva? Esto llevó ya a la, digamos, a la contaminación o a las sospechas, porque ya había cristianos judíos. Entonces empezó, decretaron en el Consejo de Toledo, 1449, estatutos de limpieza de sangre. Esto debería, o sea, era como un mecanismo para impedir que a los judíos y moros, o cristianos de origen judíos o moro, acceder a espacios de poder y de saber, a acceder a la universidad, a acceder al poder, ¿sí? Deberían, si ibas a la universidad, ibas a entrar, querías entrar, tenías que demostrar que en tu ascendencia no hay judíos o moros. Esto pasó acá en el siglo XVII, XVIII, en América, en las Américas, donde tener raza ahora ya no era solamente tener en tu ascendencia a judíos o moros, sino negros y indígenas. Y entonces, de igual forma que se hizo eso de limpieza de sangre en España, no se dio en el caso de Portugal y de Brasil aquí, pero en la América Hispana eso es muy común. Se pedía demostrar no tener ascendencia, o en tu sangre no tener a negros o blancos, negros e indígenas, perdón, para acceder a la universidad o acceder a oficios nobles durante la colonia, ¿sí? Ahí empieza el racismo, ahí empieza lo que hoy en día estamos viviendo. Porque si hoy nos preguntamos, bueno, hay ahorita todo el tema de meritocracia, etcétera, etcétera, pero los que están ya, los que tienen dinero, los ricos, los hacendados, la gente pudiente de aquí, o sea, ¿de dónde vino todo esto? No se habla de los estatutos de limpieza de sangre. Los indígenas, los negros y las castas son mezclas, ¿sí? De indígenas, negros, blancos, todos eran castas. Esa gente, para acceder a la universidad, acceder a oficios importantes, deberían mostrar un certificado de limpieza de sangre. Y decía unas investigaciones que leí
que ese certificado valía más como un esclavo. O sea, comprar un certificado así costaba mucho dinero, pero se hacía, algunos lo hacían. Yo, si soy negro, podía hacer todo lo posible para tener el certificado de limpieza de sangre y decir, no, yo soy de la cultura hispana, yo puedo entrar. Pero era difícil, pero sí algunos lo lograron. Entonces, de ese siglo, raza, la palabra raza, se hace un salto. Raza pasa a ser pasa a significar color. O sea, de la religión, porque con el judío simoro tener raza era ser judío, ser de la religión del judaísmo o del islam. Acá ya pasó al color. Tener raza era ser indígena, ser negro o ser un miembro de las castas. O sea, no ser blanco. Y entonces estamos en el racismo. El racismo llega, se constituye más el racismo que conocemos, con ese background, con todo eso que del 17, el 18, se llega al 19, se conceptualiza más, hasta se cientificiza el racismo, se hace ya un racismo científico, sí, digamos entre comillas, científico. Y el racismo científico, lo que le promovió más fue el positivismo y el darwinismo social. El positivismo es toda esa corriente que quiere que la sociedad se desarrolle en etapas. Hay sociedad atrasadas y sociedades más avanzadas. Y tiene que ver asimismo con el evolucionismo de Darwin. Pero lo que hizo más daño y lo que constituyó más el racismo fue el darwinismo social, ¿sí? Con las ideas de que en la naturaleza hay siempre lucha de los más fuertes. El más fuerte gana, la raza más fuerte debe dominar, debe prevalecer, debe seguir. Entonces las más débiles pueden ser eliminadas, ¿sí? O pueden ser mezcladas, pero si se evita mezclar, mejor, etcétera. Y eso se lleva a planos, a instituciones sociales, políticas, pensando que las instituciones fuertes, las mejores son las de la raza fuerte, y las instituciones malas, peores, son de la raza débil. Deben ser entonces colonizadas, deben ser civilizadas, etcétera, etcétera. Eso llevó a la eugenesia, como mejorar la raza. Hay que hacer desaparecer las razas débiles, las razas feas, para mejorar la raza, hacer la raza más fuerte y más bella. Entonces, todas esas ideas se resumen en 4 criterios que hace funcionar el racismo que hasta hoy se vive. El primer criterio es pensar que los seres humanos se dividen fundamentalmente en razas. Pero ya vimos que la raza en sí no existe, pero se sigue creyendo que los seres humanos estamos divididos en razas. Eso es racismo. O sea, el fenotipo, mis rasgos, o los rasgos de los seres humanos hace que se dividan en razas. No, hay nada más una sola raza, que es la raza humana. El segundo es la idea de que las razas son inmutables. O sea, si eres negro o si eres blanco, eso será para siempre, no cambiará eso, ¿sí? Esa es una idea que funciona en el racismo. El tercero es pensar que hay una jerarquía, o sea, jerarquización de las razas, donde la blanca es superior y la negra es inferior, y ahí en el medio están las demás, ¿sí? Y el cuarto criterio es pensar que la mezcla entre razas lleva a la degeneración,
de las razas superiores. Y entonces todo esto llevó a construir relaciones de dominación y racializar las relaciones en las sociedades colonizadas, ¿sí? Lo que lleva a algunos intelectuales de la región a definir qué es el racismo en sí. Aquí tenemos a Quijano, que define como prácticas discriminatorias que se basan en las diferencias fenotípicas. Otra definición de Fanon, que define el racismo como prácticas que dividen a las personas desde una línea de humanidad en zona del ser y del no ser. O sea, los que están en la zona del ser son como la raza fuerte o la raza blanca. Los que están en la zona de no ser son los negros o indígenas en algún sentido. En el medio, entonces hay gente que está así como buscando ir, o sea, cruzar la línea del ser, ir a la línea, salir de la línea del no ser a la línea del ser. Otra definición de Viñolo, inferiorización de la diferencia, o sea, si eres diferente, entonces eres inferior, ¿sí? Otra definición que tiene que ver cómo se organiza es la justificación ideológica de la jerarquización de la fuerza de trabajo y el reparto desigual de sus recompensas. O sea, el capitalismo se organizó desde la raza, o sea, donde los más oscuros, a los más oscuros les compete trabajar de alguna forma, por ejemplo, dar materias primas al norte, tener como una función dentro del mundo, del sistema mundo capitalista, ¿sí? Y esa es jerarquización de la raza en la producción. Si ven cómo se produce hoy en día lo que se consume, todo, hay una relación racializada en esas producciones. Por último, esta definición de Rita Segato es importante porque él dice, ¿qué es el racismo? El racismo se divide en dos: el prejuicio o preconcepto, que es muy común aquí, un prejuicio racial, que es todavía algo del foro interno, algo individual, algo a veces que no se externaliza todavía, no se expresa, ¿sí? Yo pienso que los indígenas no deberían existir en el mundo. O yo creo que los negros, todos los negros son feos. O esos prejuicios. Son prejuicios raciales que lleva ya la discriminación racial, ¿sí? Hay prejuicio racial y discriminación racial. Ambos hacen lo que es el racismo. El racismo empieza con prejuicios raciales. Esos prejuicios raciales se llevan ya al ámbito público, se discrimina racialmente, ya es discriminación racial, ¿sí? Y ella dice que esto tiene mucho que ver con los recursos. ¿Quién tiene más recursos? ¿Quién tiene acceso a más recursos disponibles en el espacio público? Es donde se pelea y se externalizan, se concretizan los prejuicios raciales. Entonces, ¿cómo superar esto desde Ubuntu? En mi investigación traté algunos temas para mostrar cómo todos esos prejuicios, racismo, llevó a la negación de la humanidad de los pueblos colonizados en Sudáfrica, y también traté el caso de Colombia. Entonces, esos países, y ahorita incluyo Brasil, han buscado cómo superar, cómo combatir el racismo. En Sudáfrica se llevó a cabo lo de la reconciliación y reparación. Hubo todo un proceso de para reconciliar a los sudafricanos y reparar. Pero hoy en día sabemos que hay todavía muchas víctimas que siguen esperando las reparaciones. En Colombia
hasta hoy en día se habla de afroreparaciones. Desde los años 90, la Constitución de 1991, que es la más nueva de Colombia, reconoce la presencia de los negros, de los afrocolombianos, etc. Y de ahí se ha llevado a cabo políticas de reparaciones, que se llaman en Colombia en general como afroreparaciones. Y acá pues son las conocidas acciones afirmativas o políticas de cuotas. La crítica a esas prácticas son propuestas, o sea, que tienen en común una política social focalizada, o sea, se lleva esas políticas a ciertas personas, ciertos ámbitos de la vida, ciertos lugares, ¿sí? Es también una política vertical. Muchos programas de esas políticas no se elaboran en conjunto con la gente a la que van a atender esas políticas, sino que se elaboran en las oficinas de Brasilia, de Bogotá, de Pretoria, de México, de la Ciudad de México, y se lleva al pueblo. Nosotros desde Brasilia pensamos que ustedes necesitan esto, ¿sí? La verticalidad. Y son políticas coyunturales, porque no son como políticas a largo plazo, ¿sí? Ahorita vamos a atender eso y ya, pero ya no vengan a reclamar porque ya hicimos, ¿sí? Algo así. Entonces de ahí yo puse que hay todo un problema de justicia, cómo se hace justicia, y es un problema de justicia a la occidental. Entonces voy cerrando. Como propuesta de Ubuntu, entonces, lo primero hay que restaurar al ser humano todo. O sea, no solo un ámbito. O sea, mi propuesta en la investigación, eso fue fundamental. O sea, con las acciones afirmativas, políticas de cuotas, afroreparación, reconciliación, está bien. Incluso acciones simbólicas, como construir una estatua de Zumbi. En México construyeron una creo que es la más grande estatua de un negro que haya visto yo, es de Yanga. Está bien, son como alguna forma una reparación simbólica e histórica, ¿no? Como poner también figuras afro, figuras indígenas. Pero falta como esa totalidad del ser humano. Nosotros como seres humanos no somos nada más materiales, ¿sí? O sea, si me dan $50,000 para repararme, está bien, pero eso no toca otros ámbitos que nos constituyen como seres humanos. Y el problema de la autoestima, el problema de la comunicación con los ancestros. Hay muchos ámbitos que las políticas a veces no contemplan o no quieren contemplarlo y que hace parte del ser humano, ¿sí? Entonces la restauración del ser humano todo. Un diálogo de saberes, un diálogo intercultural respetuoso, horizontal, de saberes y de racionalidades. ¿Por qué se hace justicia como se hace aquí? Porque hay una racionalidad que dice la justicia se debe hacer así y todos deben entrar en esto, deben caber, ¿sí? Entonces en vez de esto buscar una justicia humanizante. Una justicia humanizante se refiere a uno de los postulados que vimos, que es esa justicia que se da cuenta del otro, se da cuenta de que no hay ningún inútil en la sociedad, etcétera, etcétera. Y también la permanencia de las políticas. No solo en este momento vamos a hacer esto y ya, lo que pase luego después no me importa, no me encargo yo, ya hice. No, un seguimiento y que sea permanente esto, y que debe buscar la dignificación del ser humano, que debe buscar la dignidad del ser humano siempre. Y por último, una intervención transversal y horizontal del Estado. Aquí el Estado es muy importante porque el racismo se creó desde el Estado, desde la élite intelectual política. Y entonces esa élite intelectual política sigue reproduciendo discursos racistas,
¿sí? Y es importante también que esa élite que conforma el Estado se incluya, que se sienta como implicado. Entonces, aquí es muy importante la educación. Porque ahorita hay, bueno, la política de las cuotas hizo estallar como polémica, discusión en Brasil, porque es importante la educación. Es muy importante. En la educación se forma élites, la élite intelectual y política, que gobierna, que tiene industria, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero no cualquier educación, sino una educación, no solo una educación que llene las cabezas de contenidos, sino también que nutra el corazón de humanidad. Una educación que considere también el lugar de valores, de virtudes, ¿sí?, en la misma. Y será una educación entonces ético-liberadora. Bueno, muchas gracias. Muito obrigada. Então vamos passar, depois por esta exposição em espanhol, vamos dar permissão para que quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação em português possa fazer, né? Nós temos serviço de pessoa que escuta em várias línguas, então podemos fazer as perguntas, né? Quem quiser, se vou pedir em função da transmissão, nós estamos transmitindo ao vivo no canal IHU Comunica. Então, depois, se alguém quiser socializar com alguma outra pessoa, também pode assistir. Quem quiser começar com a primeira pergunta ou colocação? Eu fiquei com uma curiosidade. Que talvez esteja totalmente fora do contexto, inclusive. Me entende quando eu falo em português? Sim. Então temos a nossa tradutora, Sim. tradutriz, e isso na África, porque tem disputas fortíssimas entre grupos, etnias, não sei como é que se chama, qual é o nome que se dá para isso, mas achei interessante puxar para o Ocidente, ver o cultura aqui para nós no Ocidente, mas como isso, como é que tu percebe que isso seria algo importante para a África hoje? Se não fizer nenhum sentido isso que eu falei, e a gente olha esse Ubuntu como algo que vem lá de um lugar específico e que nos ajuda a pensar aqui no Ocidente, então, ponto. Mas se isso também tivesse a ver com a África e disputas fortes que tem internas, eu gostaria que tu comentasse um pouco se isso faz sentido ou não faz sentido. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Contexto. Professor Gervásio, parabéns pela conferência, pela palestra. Entendes em português nessa velocidade, posso falar, compreendes bem. Sim. Eu gostaria que você pudesse explicar um pouco mais, o nome é Guilherme, do curso de Direito aqui da Unicinos, tenho estudado um pouco a questão da ação afirmativa e do papel do direito na reparação, especificamente como prática de antidiscriminação. Especificamente a crítica que fizeste, a questão das políticas serem não construtivas de base, sim mais verticais, ou seja, não teria a participação muitas vezes do público direcionado para essas ações que não participa da construção delas, se eu entendi bem a crítica. No caso específico do Brasil, as nossas experiências de ação afirmativa ainda muito recentes, como políticas de reparação ou de anti-exclusão, foram pensadas, ou são um reflexo, na verdade, de uma tensão muito forte do movimento negro no Brasil, que começou a se rearticular nas últimas décadas. Elas foram, de alguma forma, até iniciadas antes nas universidades do que propriamente nas políticas de Estado. Elas partiram antes da iniciativa de universidades, no caso das cotas, e depois foram acompanhadas, especialmente depois de Durban, pela ação do Estado. Então, na verdade, a pressão maior veio dos movimentos sociais, nas universidades, e depois isso começou a ganhar corpo. Antes mesmo de virar legislação, a questão das cotas, o Supremo já tinha, no caso,
o Supremo Tribunal tinha reconhecido a constitucionalidade delas, depois só que o governo brasileiro foi produzir a lei específica para regulamentar as cotas. Então, de alguma forma, eu queria entender um pouco a crítica dessa questão das políticas de reparação. Qual seria, de alguma forma, esse vício de origem? E uma outra questão, se possível, eu gostaria de tentar entender um pouco dessa proposta do Umbuto com relação a um marco jurídico, ou seja, saindo da perspectiva político-ética, qual é a leitura, vamos dizer assim, que poderia se fazer para apoiar, por exemplo, políticas que entram mais no âmbito da educação aqui no Brasil. Nós temos a Lei 10.639, que não entraria como uma política de punição, mas sim como uma política de construção do processo educacional, atuaria nas universidades, nas escolas, dando protagonismo para a cultura afrodescendente no Brasil. Se essa perspectiva jurídica se harmoniza com essa perspectiva do Umbuto, e como é que poderia se pensar algo nesse sentido. Muito obrigado. Mais uma terceira pergunta. Bom, a minha seria, o professor Carcosa, em primeiro lugar, parabéns pela conferência, inclusive didaticamente muito bem articulada. Minha intervenção não seria tanto uma questão, ou se pode desembocar numa questão, mas essa discussão aparece no centro da discussão da filosofia política na contemporaneidade, né? E eu queria, se possível, voltar ao último slide da conclusão, para a gente poder, o último slide, se possível, para a gente poder compreender a partir daquilo que eu gostaria de comentar. Bom, porque na perspectiva, por exemplo, da democracia, como pensa Habermas, da democracia deliberativa, né, que é uma corrente forte hoje da filosofia política, e aí, inclusive com o suporte do direito, né, quer dizer, para Habermas, a democracia é o direito dos povos, tem que estar suportado na institucionalidade do direito, né? Então, a democracia precisaria ter suporte do direito. Pois bem, para Habermas, todas as pessoas envolvidas, ou então concernidas, que é o termo, a expressão dele, deveriam ser chamadas, deveriam ser convocadas para discutir as questões. Por exemplo, a questão da superação do racismo, por exemplo. Não é? Os envolvidos todos deveriam ser convocados para que, Habermas pensa nos vários canais possíveis de discussão, para que se pudesse, então, alcançar o consenso sobre as saídas, as possibilidades de saídas para um problema como o racismo, por exemplo. Bom, contraposto a isso, a teoria do reconhecimento, né, que hoje em dia, por exemplo, é representada por Axel Rohner, que inclusive é filiado à escola de Frankfurt, foi aluno de Habermas, e a teoria do Rohner, que é a qual o Rohner se filia, que é a teoria do reconhecimento, né, que também engloba gente como Charles Taylor, diz que é impossível fazermos essa discussão. A gente tem um todo, um slide anterior, parece, que hoje tem o penúltimo slide, por favor. Acho que é o penúltimo. Isso, olha, restará ao ser humano como um todo. Esse todo, para a teoria do conhecimento, é muito complicado, porque o todo significa que nós abrangeríamos o todo. Para a teoria do conhecimento, as comunidades, elas são particulares. Então, o segmento dos indígenas, dos negros, e as suas respectivas subdivisões seriam impossíveis serem englobadas nesse todo. Quer dizer, então não dá para pensarmos restaurar o ser humano como um todo. E depois, um diálogo intercultural simétrico. Que simetria? Se são diferentes, isso é teoria do conhecimento. Se são diferentes, né, se tem demandas diferentes, história diferente, aspectos diferentes, não é? Inclusive pela historicidade, então como faríamos um diálogo simétrico? Bom, da perspectiva habermasiana, isso seria possível, né? Por uma série de razões, critérios que ele pressupostamente pensa. Mas na teoria do conhecimento, que é uma crítica à teoria habermasiana da democracia deliberativa, isso é possível, porque são demandas diferentes.
são situações diferentes. Então, por exemplo, não seria possível um diálogo para superar o racismo se convocássemos intelectuais europeus, africanos, indianos, porque são aspectos diferentes, são perspectivas diferentes, orientações teóricas diferentes, temáticas diferentes, fundamentações filosóficas diferentes. Então, a teoria do conhecimento advoga, enfim, que não é possível superarmos questões como essa, como racismo, sem considerar especificamente as comunidades locais, né, os povos locais. Esse diálogo universalizante e universalizável não seria possível. Então, eu gostaria que você pudesse comentar, professor, se você pensa que é possível fazer esse diálogo abrangente, universalizante, pode pensar errado, mas ou então se isso, a teoria do reconhecimento teria mais razoabilidade, de que o razoável de fato é que se respeite as particularidades, né, e não essa possibilidade, essa perspectiva da universalizante. Ok? Obrigado. Então, em 10, 12 minutos, vamos pedir que ele possa fazer, né, para não passar muito do nosso horário, alguma contribuição em relação a essas 3 colocações? Por favor, professor. Bueno, gracias por las preguntas, observaciones. Empezando con el compañero. Sí, se ha hablado de esas disputas étnicas en África como un rostro anti-Ubuntu. Así como entender que en comunidades, en la gente que vive Ubuntu, hay esas disputas. Por ejemplo, cómo entender el genocidio de Ruanda. Cómo entender ¿cómo se llama en Sudáfrica esto? Necklace. En Sudáfrica hay una práctica de quemar, por ejemplo, si te agarraron como un soplador, si le decía a los blancos dónde estaban los que estaban organizando la guerrilla, todo, te agarraba, te ponía una llanta, un neumático, y te quemaban, ¿sí? Pero es muy violento, pero entre negros, ¿sí? Y hay muchos casos así. Claro, lo que sí se puede decir es cierto, es un aspecto de no Ubuntu, de la ausencia de Ubuntu. Pero si se analiza más cómo eran esos conflictos antes de la llegada de europeos y después, hay algo diferente, porque esos conflictos, aunque sí había conflictos así, no era como son hoy. Y había manera de cómo llegar a alguna armonía, alguna paz dentro de las comunidades, dentro de los reinos, ¿sí? Ahora, lo que fue el capitalismo, lo que fue la colonización, hizo posible que llegara el genocidio, por ejemplo. El genocidio de Ruanda no se puede entender sin la colonización alemana y belga, ¿sí? Porque ellos dividieron a los Hutu y a los Tutsi para dominarlos, y primero dieron el poder a los Hutu. Bueno, los alemanes llegaron primero a Ruanda y con las teorías racistas empezaron a decir que los Tutsi eran mejores, eran superiores a los Hutu. Los Tutsi no eran africanos, ellos descendían de los amitas, ¿sí? De la gente como de Sudán, de Etiopía, ¿sí? Eran la descendientes de amitas, y los Tutsi, los Hutu eran Bantú. Entonces, desde esas ideas racistas dividieron a las etnias en Ruanda, Hutu y Tutsi, y muchos conflictos fuertes en África tienen que ver con
esa lógica capitalista que vino a destruir el sistema, como el sistema político, la cultura, cómo se hacía antes, cómo se gobernaba antes, ¿sí? Y entonces, si por un lado hay un aspecto anti-Ubuntu y es a lamentar, por otro lado hay un aspecto que no tiene que ver con Ubuntu, que es algo exportado. Y ojo, no se habla también de cómo se reconcilian los ruandeses, por ejemplo, porque aunque sí hubo ese rostro anti-Ubuntu, en la reconciliación hubo algo de Ubuntu, porque había tantas víctimas y la justicia formal no podía, y se reconcilió a los Tutsi y Hutu desde una forma de hacer africana. Por ejemplo, una víctima que mató toda una familia, nada más podía ir a decirle al otro: yo soy el que mató a tu papá, a tu mamá, etcétera, pido perdón, y le lleva, no sé, una botella de alcohol, ya, y se acabó. Esa es una forma, y se dan abrazos y ya. Y hubo muchos casos así en el tribunal Gachacha, que fue un tribunal hecho desde una concepción africana para quitar a mucha gente de la cárcel, si no, la cárcel iban a seguir llenas. Y por el compañero, las reparaciones, la política de acciones afirmativas, y a ver si me conecto bien, vicio de origen. Si bien entendí tu primera pregunta acerca de las reparaciones y lo que se está trabajando hoy de las políticas de cuotas, todo eso, bueno, tiene que ver con el movimiento afro, tiene que ver con Durban, pero yo creo que no se está llegando todavía a contemplar algunos otros aspectos de la vida de los afrobrasileños. O sea, ahorita es la universidad, la primera pelea, pero ¿qué pasa con las tierras? ¿Qué pasa con, no sé, las culturas de los lugares donde hay todavía mucha presencia africana? ¿Qué pasa con la valorización de esas culturas? ¿Qué pasa con la mirada que se sigue poniendo, o que se sigue considerando a esa gente dentro de la misma sociedad? Y entonces el vicio de origen, como dices, yo pienso aquí sería como un cambio de mirada negativa al otro, en este caso a lo que representa una población afro, ¿sí? Porque dentro de toda la discriminación funciona esa lógica de la negación del otro, negación de que el otro sea humano como yo, al mismo nivel como yo, ¿sí? No sé si por ahí va. Y entonces, de lo que se dice aquí del marco jurídico, ¿cómo se puede traer Ubuntu? ¿Cómo se puede armonizar? Mira, lo que se trabaja o se ha trabajado en Sudáfrica en el sistema jurídico es interesante. No estoy muy como familiarizado con ese tema en Sudáfrica, pero sé, por ejemplo, cuando empezaron a hacer las leyes de reforma agraria, que es algo muy importante en Sudáfrica, porque hasta ahora como 80% de la tierra
En Sudáfrica, tierra útil sigue en las manos de los blancos, ¿sí? 80%, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que ellos llegaron, pero la tierra no era de ellos, pero ahorita ellos son poseedores de 80% de las tierras sudafricanas? Entonces, cuando se quiere llevar a cabo leyes de reformas, hay mucha resistencia para esto, ¿sí? Y hoy está también el problema de universidad en Sudáfrica. Hace poco, no sé si el año pasado o ahorita en enero, hubo manifestaciones en Johannesburg, en Pretoria, en Durban, en Cape Town, de estudiantes reclamando que no suba la colegiatura, o sea, el pago, ¿no?, que a las universidades, y que el gobierno siga apoyando más la universidad y que siga habiendo más, más presencia de africanos negros, o sea, sudafricanos negros, porque ahora hay esto que se quiere limitar el acceso subiendo la colegiatura, y si sube así la colegiatura, los que van a entrar son más estudiantes de familias ricas. ¿Y cuáles son esos estudiantes de familias ricas? Son blancos, la mayoría. Y entonces es esto, pero el Ubuntu viene a decir que considerando que o sea, ningún sudafricano puede decir que Sudáfrica le pertenece nada más a él, sino que él pertenece a esa comunidad que es Sudáfrica. Es Sudáfrica en cuanto pertenece a esa comunidad. Entonces debe aceptar que haya esas leyes de reforma, que haya más acceso a la educación. Desde Ubuntu se entiende bien, pero si se sale, si es el momento ya de tocar intereses económicos fuertes, muchos dicen no, hasta se olvida que Ubuntu hizo posible la reconciliación, hizo posible que no hubiera guerra civil, ¿sí? Pero no sé en el caso de acá cómo podría ser, pero para mí, y desde Ubuntu, esa educación es una educación que debe conjuntar los contenidos y la humanidad, digamos, lo moral, lo ético, las virtudes y los contenidos. No solo enseñar a la gente cómo pensar o cómo hacer las cosas, sino cómo vivir con el otro. ¿Quién nos enseña aquí cómo vivir con el otro? ¿Cómo vivir con el afro? ¿Cómo vivir con el indígena? ¿Cuáles son sus culturas, sus costumbres? ¿No? Nos enseña siempre cuál es la cultura europea, cómo se come el pan francés, pero no nos enseña cómo se pesca en los ríos, ¿sí? Etcétera, etcétera, como esto. O sea, interesarse también en el saber, o en los saberes o el conocimiento de los otros, que siempre han sido marginados, siempre han sido despreciados. Y por último, señor Danta, sí, esa concepción habermasiana de que no es posible, como esa, digamos, consenso, si estamos en niveles distintos, con historias distintas o culturas distintas, etcétera, etcétera. Pienso que desde Ubuntu se entendería otra cosa, porque uno puede decir que no hay, o sea, no hay manera de encontrarnos o de estar siempre de acuerdo por lo que significa lo que uno es o las diferencias de identidades, pero se nos olvida algo que es más importante, que es la humanidad, es el Ubuntu, porque Ubuntu nos dice eso, y yo lo pensaba así: nadie es igual a otro. Sí, es cierto, todos somos diferentes,
hasta los gemelos que nacen son diferentes, ¿sí? Los mismos alemanes son diferentes. Entonces, dentro de Alemania no se puede hacer también el consenso, porque todo el mundo es diferente. Lo que nos une es la humanidad, ¿sí? Y desde lo humano se puede siempre negociar, se puede dialogar, se puede sentir al otro. Y ese sentir al otro es más importante, o no tan importante, es como debe ir de la mano con el pensar, sentir el pensar, porque desde el pensar tal vez no percibo, no llego a acercarme mucho al otro, pero el sentir tal vez sí, porque el sentir nos lleva a lo que es más humano, a lo que es a los valores, a la humanidad, ¿sí? Como valor. Y obvio, sí, por supuesto hay que respetar las particularidades, ¿sí? Y debemos partir de las particularidades, porque todos somos particulares, y considerar los casos particulares, pero esto no debe impedir el encuentro. Y los particulares, sería como la crítica multiculturalista, ¿no? Los particulares, desde el universal o el universalismo occidental, cambia, porque hay particulares y particulares, ¿sí? Dentro de esos particulares hay mucha diferencia, y esa diferencia que tiene que ver con esa escala en la humanización, o en la escala de la humanidad. Hay algunos particulares que son más humanos que otros particulares. Ese es el problema. Todos somos particulares, hay particularismo, hay particularidad de cada uno, pero se discrimina desde eso, ¿sí? Y es una trampa. Ojo, es una trampa, porque podemos decir todo el mundo es diferente, todos somos particulares, entonces cada uno por su lado. No, hay que ver cómo los particularismos se definen. Hay unos que son mejores particulares que otros, ¿no? Entonces yo pienso desde Ubuntu, regresando a Ubuntu, aquí es pensar desde lo humano que nos une, y sobre todo desde la dignidad del otro humano, para plantear entonces las particularidades, la igualdad, pero desde esas diferencias como humanos. Las diferencias nos lleven a esa primera igualdad de humanos, entonces ya hacer otras particularidades. Pero si todavía consideramos a otros como menos humanos, las particularidades no sirven sí para decir que tenemos que estar así siempre como diversos y que nadie moleste a nadie. No es esto, ¿sí? Porque estamos en todas estructuras que nos dividen desde essa linha de humanidade. Muitíssimo obrigada, então, professor Carcosi, por estas contribuições, né, do matemática que nós precisamos também continuar aprofundando, né, pensar com outras lógicas, desde outros pontos de vista, e especialmente esta dimensão integral, né, que nos faz respeitar, né, ir ao encontro dos outros e integrar nas nossas reflexões. Essa reflexão, então, como nós tínhamos falado, não termina aqui, porque já segunda-feira no site vocês podem aprofundar na entrevista que ele gentilmente nos concedeu. Agradecemos, então, com uma salva de palmas mais uma vez. Desejamos que esse tempo de doutorado aqui no Brasil também seja profundo e profícuo para ele e também para nós, trazendo outras formas de ler e de pensar. Boa tarde a todos, muito obrigado, e como já falamos, IHU comunica para quem quiser depois acompanhar. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado, querido. Valeu. Valeu, professor. Muito obrigado. Ficamos em contato.